Muy buenas noches, vamos a continuar con el tema número 5 que trata sobre la democracia en el Ecuador. Yo ayer les había dejado un debercito relacionado con el tema. Vamos a ver la evolución histórica, procesos sociales y las limitaciones políticas. ¿Ya? Entonces continuamos. ¿Qué es la democracia ecuatoriana? Pues es un sistema basado en la participación y representación. Es decir, nosotros podemos ser elegidos y elegir tranquilamente. Y esto nos va a garantizar los derechos, las libertades que contiene la Constitución. Entonces, un dato curioso, Ecuador ya va teniendo 21, aquí me he equivocado, tiene 21 constituciones, es muchas para una república. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una constitución y nosotros ya casi aprueban para ser la número 22, así que sí hemos sido un poco inestables como país. La República, hablamos de cuando recién nació en 1830, 1900, tenía igual como ahora alta inestabilidad política. Siempre existían los golpes de Estado, paros, etcétera, porque no estaban convencidos ninguno del político de cargo. Entonces estos conflictos entre sobre todo los liberales y conservadores, que ahora nosotros le podemos conocer como capitalistas y comunistas, ya es prácticamente lo mismo, es que la participación era muy limitada. Solo los hombres alfabetos, es decir, solo los hombres que podían leer y escribir y tenían estudios y con propiedades, podían ejercer el voto y participar en la vida política. Las demás personas no. Entonces la participación sí era muy limitada y obviamente va a ganar el que tenga más poder. Entonces aparece la Revolución Liberal, que fue comandada, una de las más importantes, pero fue comandada por Eloy Alfaro. ¿Ya? Él impulsó el laicismo y la educación pública, que son algo muy importante, sobre todo en una educación laica, ¿ya? Porque recordemos que antes de Eloy Alfaro, García Moreno, él propuso que la iglesia sea manejada por la iglesia católica, es decir, sacerdotes daban clases. ¿Ya? Entonces llegó Eloy Alfaro y dijo, nada, aquí ya no va a mandar la religión, etcétera, etcétera. Sacaron a la iglesia del Ministerio de Educación, la volvieron pública, reforzaron, en algunos lados ya participaban las mujeres, no en todos obviamente, así que fue un avance tremendo para la época. Y obviamente tuvo un mayor reconocimiento de parte de los liberales. Pero ¿qué pasó? Pues Eloy Alfaro no terminó muy bien. Recordemos que él nunca llegó al poder de manera democrática. Él llegó a base de golpe de Estado. Dos veces fue presidente, pues las dos llegó así. Él lastimosamente falleció feo. Lo tomaron preso acá en el penal García Moreno y luego lo sacaron y lo arrastraron por la ciudad hasta llegar al centro histórico. Entonces fue terrible la muerte de él, ¿ya? Y a veces unos defienden que sí estuvo bien, otros que estuvo mal, pero la historia está para contarnos que eso pasó. Para mí fue algo muy malo porque sí buscó algunas cosas de revolución que sirvieron y hasta ahora nos sirve, como la educación laica, pública, gratuita. Entonces tal vez en esa época no se lo vio así y por eso terminó como terminó. Entonces sigamos. En el siglo XX, con la ampliación de los derechos, en 1929, por ejemplo, ya votó la primera mujer, que recordemos era Matilde Hidalgo, que fue la primera en Latinoamérica, aquí en Ecuador. Fue la primera vez que una mujer votaba en toda Latinoamérica y fue en Ecuador. Así que es algo igual que tenemos que enmarcarlo. Obviamente hubo la expansión educativa, ya comenzaron a poder estudiar la mayoría de personas sin rasgo social, no importaba si eran ricos, pobres o clase media, pues todos tenían el derecho a estudiar. Pero eso sí, se dividía, las personas pobres y las mujeres solo hasta séptimo grado, el resto no. Entonces sí era un avance, pero hay que valorarlo para la época. En otros países ni siquiera tenían el derecho de hacerlo. Entonces hay que valorar un poquito lo que hicieron para la época. Igual surgieron organizaciones sociales, comenzaron por la lucha
lucha de poderes, etcétera. En cambio nosotros acá ya un poquito más contemporáneos, en el año de 1960, en 1970, tuvimos dictaduras militares y la más conocida es la de Rodríguez Lara, antes de la elección de Jaime Roldós Aguilera. Entonces, él fue el último dictadura militar, pero eran muy, por decirles así, eran muy represistas, no les gustaba la democracia, ellos hacían prácticamente lo que le decía el general y ya. Hicieron reformas económicas y como ahí en ese tiempo descubrieron el petróleo, para ellos viva la corrupción, tal vez para otros era y aprovechaban para mejorar el país, pero no, ellos se robaron full plata por lo que recién se descubrió el petróleo, vino el boom petrolero y acuérdense que Ecuador también es un país petrolero y es uno de los exportadores, entonces gran riqueza de todo el país viene del petróleo, así que sí fue terrible. Entonces el retorno a la democracia con Jaime Roldós Aguilera en 1979 creó otra constitución, fueron elecciones libres, el gobierno de Jaime Roldós inició la etapa democrática moderna, porque hasta el día de hoy no ha existido otra dictadura ni militar ni por parte de un presidente que se lo haya declarado. Entonces la democracia en los años 90, 2000 siempre ha sido inestable, nosotros tal vez ya lo hemos vivido en carne propia, desde Abdalá Bucaram siempre han sido paros, cada 3 años paros, y nosotros nos podemos a pensar, siempre hemos vivido así, en inestabilidad, caída de presidentes, crisis política, crisis económica, el sector indígena se ha vuelto más fuerte, entonces ellos dicen marcha, pues la mayoría lo apoyaba, ¿ya? En la constitución de 2008, que es la última constitución que tenemos, la número 21, ellos dicen que el Estado es plurinacional e intercultural, que acepta a todos por igual prácticamente, ricos, pobres, cárcel, no cárcel, a todos los acepta y como personas. Por una parte está bien. Amplió los derechos, es una de las constituciones que más derechos ofrece al ciudadano a nivel mundial. Entonces tiene mayor participación ciudadana. Para cambiar algo o hacer una reforma siempre tienen que ser consultas populares. Por eso es que nosotros desde el 2008 a consultas populares llevamos yendo unas 15 veces, porque se arrepienten de lo que ponen, ¿ya? Entonces los antecedentes democráticos, por ejemplo, tenemos más mecanismos participativos. Ahora ya es obligatorio, como les decía, la participación de la mujer en la vida política. 50%, 50% de capacidad de tal vez de las asambleas, mujeres, 50-50, antes no lo era así, antes solo eran hombres y ya, ahora ya hay esa inclusión social, hay mayor acceso a servicios y educación, aquí puede acceder cualquier persona al estudio que no lo desea hacer, ya es muy complicado, pero si la persona lo quiere, pues puede acceder a la educación gratuita tranquilamente o privada como guste, pero la tiene a su mano. Los servicios igual, casi ninguna persona le falta agua, luz. Es muy complicado que les falte. Tal vez la economía no les permite a algunas familias, pero el resto todas prácticamente tienen. Así que es un país que ha dado esos avances. Las limitaciones actuales, nosotros sí tenemos demasiado. La polarización, sí, se concentra el poder solo en los grandes grupos empresariales. Por ejemplo, solo los ricos son políticos, si ustedes se dan cuenta. No hay ningún pobre que haya llegado, ¿ya? La corrupción ha existido, la desconfianza ciudadana, el ciudadano promedio dice, esos políticos más para que me roben, etcétera. La debilidad institucional, entonces nadie confía ya en las instituciones que son muy lentas, que es corrupción y todo eso. Entonces la desigualdad y la democracia, como vemos, existen brechas económicas, no tenemos esa suficiente representación, porque nosotros elegimos a esas personas, acuérdense, pero esas personas ya son ricas. Nunca hemos elegido a un presidente pobre, ni a un alcalde pobre, no.
siempre han sido personas que son ricas. Por eso, para ser político hay que ya tener dinero, si no, no va a llegar a nada. Si digamos yo, por ejemplo, yo como mi voto para alcalde, tal vez consiga 2 votos, el de mi mami, ya, entonces sí es complicado porque no me conocen, pero si yo tuviera dinero, obviamente voy a ser conocido y voy a poder hacer propaganda y etcétera, entonces ahí es mucho más fácil. Por eso siempre se dice que en el poder siempre están los ricos, aunque no quieran aceptarlo después. No, es que sí, sí hay personas que han salido de abajo y la mayoría es mentira. Todos tienen que tener el capital suficiente para inscribirse a un grupo político y es muy alto. Entonces esto nosotros lo tenemos que entender y ver con nuestros ojitos, que así es la política. Entonces el acceso y desigual de oportunidades, no todos tienen las oportunidades, aunque nos pinten la vida así de colores, ¿no? Si estudias, si vas a hacer algo, si trabajas duro, vas a conseguir tus sueños, etcétera. No, no todo es así, siempre existe algo que se interponga ahí, ya, entonces no hay la igualdad de oportunidades, ¿ya? La democracia y la seguridad ciudadana, siempre aquí lastimosamente se ha fortalecido la inseguridad, que eso afecta la participación. Antes han sabido hasta cobrar por un voto, así que no ven. Las crisis sociales disminuyen la confianza. Cada paro que exista, más baja la confianza en el gobierno. Y obviamente esto, para mejorar necesitamos políticas integrales que incluyan a todos, pero con cosas que se puedan cumplir, porque de ahí nosotros dar propuestas así, chuta, es facilito, pero luego cumplirlas ya es complicado. Entonces, el rol de los jóvenes, de los estudiantes, el voto, como ya sabemos, es desde los 16 años. Obviamente, de los 16 a los 18 es facultativo, el resto ya es obligatorio hasta los 65. Hay una mayor participación digital, chuta, por Facebook, por TikTok, por Instagram, se pelean por un político, ¿ya? Entonces, ahí es donde entramos todos, teniendo esa necesidad de un pensamiento crítico, de analizar, está bien, estas propuestas están mal, tengo que hacer un cambio, etcétera, pero ya depende de cada persona. La democracia digital, como ahora lo es, el acceso a la información es fugaz, rápido, de una. Cualquier propaganda nosotros la vemos, ya está ahí en TikTok, en Facebook, en Instagram, ya está la propaganda. Ya casi ni hacen propaganda así en la calle. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Noticias falsas, obviamente, fake news a full. Entonces, el potencial que podemos sacarle de provecho a la democracia digital, pues fuera bueno tener una transparencia y participación, pero hasta ahora no lo es. Nos falta cultura como sociedad también. ¿Cuáles son los movimientos sociales que conocemos aquí en Ecuador? Pues el grupo de indígenas, mujeres, estudiantes, y hemos visto nosotros en los varios paros cómo salen, sobre todo el grupo estudiantil y los indígenas. ¿Qué quieren ellos? Pues impulsar reformas, que es clave para fortalecer la democracia, obviamente, pero sí se los puede cumplir, ¿ya? Porque de ahí sí dan propuestas, por ejemplo, lo que dijo, y me acuerdo, el presidente de la CONAIE, que suba el sueldo a $600. Suena bonito, pero es imposible si nosotros lo vamos a ver económicamente, porque estamos reendeudados, ¿ya? Así que es imposible subir el sueldo, ¿ya? Solo que a veces hablamos por hablar nomás. Suben el sueldo 800, ya, chuta, pero es complicado, no nos ponemos a pensar en las causas secundarias. ¿Cómo construimos una democracia sólida? Pues siempre con instituciones transparentes, que sean honestas, una ciudadanía informada, educada, que sea crítica. Eso se busca en una ciudadanía. Ahí mejoramos como país. Respeto a la diversidad, respeto a las opiniones, tener una participación más activa. Entonces sí, hay que lograrlo como ciudadanos. Entonces, para finalizar, nosotros debemos entender que la democracia ecuatoriana ha evolucionado con luchas y reformas. Y aún tenemos desafíos pendientes, como lograr la estabilidad de un país, porque es complicado, hasta ahora no lo hemos logrado. ¿Ya? No sé si hay preguntitas, ayer les había dejado un deber, ese era el deber de hoy día. Lo que pasa es que ando
mal de salud y no puedo prender ni la cámara, no puedo hacer nada prácticamente. Pero sí les dejé tareita, no sé si la hicieron. Bueno, ya les he de revisar la tareita porque esa era para el día de ayer y así, parece que se han hecho. Y, y ya les pongo la nota, ese fue el deber, entonces nos vemos el día de mañana. Disculpen la camarita que no la tengo prendida, pues porque no me permite. Ya. Hasta mañana, nos vemos.